Battleforge Legends ha regresado. Bienvenidos de nuevo al canal especializado en contar las batallas legendarias y las campañas militares más destacadas de la historia. Hoy exploraremos una de las operaciones de asesinato más audaces y perfectas del siglo XX, la eliminación de Abu Jihad en la noche del 16 de abril de 1988. Esta fue la incursión más lejana y riesgosa que Israel jamás realizó, ejecutada por la unidad de fuerzas especiales de élite Sayeret Matkal, con un asalto directo en el corazón de territorio enemigo a más de 2.300 kilómetros de su patria. ¿Por qué Israel se arriesgó tanto? Porque Abu Jihad era acusado de ser el cerebro detrás de una serie de ataques mortales, especialmente el horrendo incidente conocido como Mother's Bus en marzo de 1988, cuando 3 terroristas palestinos secuestraron un autobús que transportaba a madres trabajadoras desde la zona del reactor nuclear de Dimona, causando la muerte de 3 civiles israelíes. Además, se le consideraba el controlador remoto de la primera intifada, la revuelta palestina que estalló a finales de 1987 con lanzamiento de piedras, manifestaciones y violencia extendida, dañando gravemente la imagen de Israel en el ámbito internacional. Esta operación, bajo el comando general de Ehud Barak, quien más tarde se convertiría en primer ministro de Israel, pasó a la leyenda desembarco secreto desde buques de guerra disfrazados de mujeres asalto a la villa en plena madrugada. En solo unos minutos todo terminó. Pero este golpe perfecto realmente apagó las llamas de la intifada como Israel esperaba, o solo hizo que todo explotara con más fuerza. Quédense con Battleforge Legends para seguir esta historia llena de dramatismo, desde la planificación meticulosa, la ejecución impecable, hasta las consecuencias inesperadas. Si les apasionan las operaciones especiales de alto nivel, den like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita ahora mismo. Empecemos. Amigos, para entender por qué Israel se arriesgó a realizar una operación de asesinato tan lejana y compleja, debemos retroceder en el tiempo a los días más tensos de 1988. En ese momento, el ambiente en Israel estaba cubierto de miedo e indignación. Una revuelta sin precedentes estallaba en las calles de Cisjordania y Gaza, la primera intifada, la primera gran uprising palestina. Las imágenes de niños palestinos lanzando piedras contra tanques israelíes se difundían por todo el mundo. Los medios internacionales criticaban constantemente a Israel por el uso excesivo de la fuerza. La reputación de una nación que una vez fue vista como víctima tras el Holocausto ahora se tambaleaba seriamente. Y en el centro de esta tormenta, Israel creía que había un hombre manipulando los hilos desde lejos, a Abu Jihad, pero que llevó todo al punto culminante, haciendo que el ministro de Defensa, Yitzhak Rabin, un hombre conocido por su dureza, decidiera eliminarlo a cualquier precio. Fue precisamente el ataque horrendo conocido como Mother's Bus, un incidente que aún hace estremecer a los israelíes al recordarlo. El 7 de marzo de 1988, 3 pistoleros palestinos pertenecientes al ala militar de Fatah infiltraron la frontera desde Egipto. Inicialmente su objetivo era la zona de Dimona, donde se oculta el reactor nuclear secreto de Israel, uno de los activos estratégicos más importantes del país. Pero el plan cambió, secuestraron un vehículo civil y luego interceptaron un autobús que llevaba trabajadores de turno a casa. En ese autobús la mayoría eran mujeres madres jóvenes que acababan de terminar su turno en Dimona y ansiaban regresar con sus hijos. Los 3 terroristas controlaron al conductor y obligaron al vehículo a dirigirse hacia Gaza. Las fuerzas especiales israelíes los persiguieron rápidamente y los rodearon. Se desató un tiroteo, los 3 terroristas fueron eliminados, pero ya era tarde. 3 pasajeros israelíes murieron, entre ellos 2 madres jóvenes. Otro resultó gravemente herido. El incidente conmocionó a toda la sociedad israelí.
La prensa lo llamó el ataque al autobús de las madres. Las fotos de los funerales y de niños huérfanos inundaron los periódicos. La opinión pública hervía exigiendo venganza, y todas las acusaciones apuntaban a Abu Jihad, identificado por la inteligencia israelí como el responsable directo de ordenar el ataque desde su base en Túnez. Pero eso no era todo. Israel también creía que Abu Jihad era el cerebro que controlaba toda la primera intifada. Él enviaba constantemente instrucciones, armas, dinero y propaganda para mantener la revuelta. En emisiones de radio secretas, asumía públicamente la responsabilidad por la intifada, haciendo que muchos creyeran que eliminándolo el movimiento se debilitaría o colapsaría. En realidad, más tarde supimos que la intifada estalló de manera espontánea por la frustración acumulada de la población local, no por iniciativa de un individuo. Abu Jihad solo aprovechó hábilmente para atribuirse el mérito y consolidar su posición dentro de la OLP. Pero en aquel momento, Israel no lo sabía. Solo veía una amenaza existencial. No era la primera vez que Israel cazaba a Abu Jihad. Antes, habían intentado un coche bomba en Damasco y un bombardeo aéreo en Beirut, pero siempre escapó por poco. Esta vez, decidieron no dejarlo vivo. Yitzhak Rabin, como ministro de Defensa, dio luz verde a una operación sin precedentes, un asalto directo a la residencia privada de Abu Jihad en Túnez, a más de 2.300 kilómetros de Israel, en el corazón de un país árabe hostil. El Mossad comenzó a vigilarlo de cerca. Todo estaba listo. Pero ¿cómo llevar un equipo de fuerzas especiales a través del Mediterráneo, desembarcar en secreto, infiltrarse en una villa fuertemente vigilada y retirarse a salvo? Eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. La planificación meticulosa hasta el más mínimo detalle, con disfraces increíbles y entrenamiento riguroso. No despeguen los ojos de la pantalla, porque la historia apenas comienza a volverse mucho más emocionante. La próxima parte nos llevará al mundo de la Sayeret Matkal, la unidad de fuerzas especiales, legendaria de Israel, y los secretos detrás de la operación, considerada la más perfecta en la historia moderna de la inteligencia. Tras la aprobación de Yitzhak Rabin, la operación entró en la fase de preparación, y aquí es donde Israel demostró su verdadera fuerza, no en el poder de fuego, sino en la inteligencia y una meticulosidad obsesiva. La operación se coordinó entre tres pilares principales. El Mossad recolectaba información, la Sayeret Matkal ejecutaba el asalto y la Marina israelí aseguraba el transporte. El comando general lo ejercía Ehud Barak, entonces vicecomandante de las Fuerzas Armadas y futuro primer ministro de Israel. Él supervisaba todo desde un centro de mando secreto, posiblemente en un avión de reconocimiento o un buque de guerra frente a las costas de Túnez. El mayor desafío era la distancia de más de 2.300 kilómetros a través del Mediterráneo, con desembarco en un país árabe sin aliados para Israel. Túnez era entonces un refugio seguro para la OLP tras ser expulsada de Beirut en 1982. Cualquier error podía llevar a un desastre diplomático o pérdidas humanas graves. El Mossad descartó rápidamente opciones fáciles: francotirador a distancia no lo suficientemente seguro, coche bomba fácil de detectar o envenenamiento demasiado lento. Eligieron la única forma de garantizar el éxito al 100%, un asalto directo a la villa privada de Abu Jihad, en las afueras de Túnez. Para lograrlo, el Mossad se convirtió en ojos divinos. Recopilaron todos los detalles posibles: plano arquitectónico de la casa, ubicación de la habitación principal, número y turnos de los guardaespaldas, hábitos diarios de Abu Jihad, incluso los horarios del jardinero. Algunas fuentes provenían de agentes durmientes en Túnez, otras de satélites y escuchas electrónicas. En Israel, la Sayeret Matkal, la unidad legendaria que realizó la famosa operación Entebbe, inició un entrenamiento riguroso.
Construyeron un modelo exacto 1:1 de la villa, cerca de la playa de Herzliya, reproduciendo cada pared, cerca, ventana y escalera. Los combatientes practicaron cientos de veces de día y de noche, bajo cualquier condición climática. El objetivo: completar el asalto en menos de 5 minutos. El plan de traslado era igual de complejo. La Marina israelí movilizó barcos misileros y submarinos para llevar al equipo hasta aguas a unos 10 kilómetros de la costa tunecina. Allí la Shayetet, 13 fuerzas especiales navales, los transportó a tierra en lanchas Zodiac en la oscuridad. El Mossad había alquilado vehículos civiles y preparado distracciones, activar alarmas falsas para desviar a la policía tunecina. El detalle más fascinante: parte del equipo se disfrazó de mujeres. Basado en la experiencia de la operación en Beirut de 1973, donde el propio Ehud Barak se disfrazó de mujer, varios combatientes usaron faldas largas, pelucas y escondieron pistolas y granadas en grandes cajas de chocolates. Actuaban como pareja de turistas para acercarse a los guardias sin levantar sospechas. El comandante en el terreno era Nahum Lev, subcomandante de la Sayeret Matkal, una leyenda viva con vasta experiencia en combate. Él sería el primero en entrar en la habitación de Abu Jihad. Todo estaba listo. La noche del 16 de abril de 1988 se acercaba. El plan perfecto en papel se ejecutaría sin problemas en la realidad. El equipo superaría las sorpresas de último minuto. ¿Y cómo sería el momento del enfrentamiento entre Nahum Lev y Abu Jihad? Y entonces llegó la noche fatídica. El 16 de abril de 1988, el cielo de Túnez estaba negro como la tinta. Lejos en el mar, barcos misileros y submarinos israelíes anclaban en silencio. El equipo de la Sayeret Matkal, unos 20 combatientes de élite, estaba listo en la oscuridad. Desembarcaron en lanchas Zodiac a medianoche con olas suaves golpeando la playa en las afueras de Túnez. Ni un ruido de más. Al llegar a tierra cambiaron rápidamente a ropa civil, camisas jeans. Algunos mantuvieron el disfraz de mujeres con pelucas y faldas. Las armas se ocultaron en mochilas y grandes cajas de chocolates. Las vans alquiladas por el Mossad los esperaban. El equipo se dividió en grupos pequeños y se dirigió por separado al punto de reunión cerca de la villa. En ese momento surgió un problema inesperado. La OLP recibió una advertencia vaga de inteligencia europea sobre un posible complot de asesinato. Abu Jihad aumentó la vigilancia y ordenó patrullas más estrictas a los guardaespaldas. Pero Israel tenía un plan de contingencia perfecto. Desde un centro de mando secreto, el Mossad realizó una llamada falsa. Un agente, imitando a un oficial de seguridad italiano, llamó a la villa informando que un familiar de Abu Jihad había sido detenido en un aeropuerto europeo. Abu Jihad tomó personalmente el teléfono. Su voz fue grabada y confirmada inmediatamente por expertos en análisis vocal a bordo del buque de mando. El objetivo estaba en la casa. Se dio la luz verde. El equipo de asalto se acercó a la villa desde múltiples direcciones. El primer grupo, la pareja de turistas liderada por Nahum Lev, detuvo el vehículo cerca de la entrada principal. Fingieron pedir direcciones al guardia sentado en el Mercedes estacionado en el patio. El guardia bajó la ventanilla y miró el mapa que le mostraron. Solo un segundo de distracción, el pum pum de los silenciadores resonó. El guardia cayó sin poder gritar. Al mismo tiempo, el segundo grupo cortó la cerca trasera, eliminando silenciosamente a 2 guardias en patrulla y al jardinero inocente, un detalle trágico e inevitable. El equipo principal se infiltró por el patio trasero y colocó un dispositivo de interferencia para cortar las comunicaciones de la villa. Nahum Lev lideró el ascenso por las escaleras al segundo piso. La puerta de la habitación de Abu Jihad estaba entreabierta. Él estaba sentado en su escritorio con una pistola corta en la mano
quizá presintiendo algo. El enfrentamiento entre los dos hombres duró menos de un segundo. Nahum Lev disparó primero. La ráfaga silenciada desgarró el silencio. En total, más de 70 balas impactaron en el objetivo para asegurar que no quedara ninguna posibilidad de supervivencia. La esposa de Abu Jihad, Intisar al-Wazir, oyó el ruido y salió corriendo gritando en pánico. Pero el equipo mantuvo una disciplina de acero: no disparar contra civiles ni familiares. Solo le ordenaron volver a la habitación y guardar silencio. Todo el asalto duró menos de 4 minutos. Ningún comando israelí resultó herido. Se retiraron por la ruta practicada de vuelta a la playa, a las lanchas Zodiac, al buque de guerra. Al amanecer del día siguiente, el equipo estaba a salvo en territorio israelí. La operación terminó de manera perfecta desde el punto de vista táctico. Pero ¿cuál fue el precio de esta victoria? Eliminar a Abu Jihad realmente debilitó la intifada como Israel esperaba, o inadvertidamente lo convirtió en un símbolo de martirio, encendiendo protestas sin precedentes. La mañana del 17 de abril de 1988, la noticia de la muerte de Abu Jihad se extendió como un incendio. En Túnez, los palestinos salieron a las calles a llorar y expresar furia. En Cisjordania y Gaza se organizaron funerales simbólicos por todas partes. Decenas de miles portaban su foto y gritaban consignas de venganza. En los días siguientes al asesinato, la primera intifada no se debilitó en absoluto. Al contrario, explotó con más fuerza que nunca. El 20 de abril se convirtió en uno de los días más sangrientos. Cientos de manifestaciones estallaron simultáneamente con choques contra el ejército israelí que causaron decenas de muertos palestinos. En lugar de apagar el fuego, el asesinato inadvertidamente echó más combustible. Abu Jihad pasó de ser un líder a un símbolo de martirio, un héroe que las nuevas generaciones palestinas emularon. Israel inicialmente celebró la operación como un éxito absoluto. La Sayeret Matkal fue elogiada internamente y Ehud Barak avanzó rápidamente en su carrera política, llegando a primer ministro en 1999. La operación se incluyó en los manuales de entrenamiento como ejemplo clásico de asalto lejano y coordinación perfecta entre inteligencia y fuerzas especiales. Ningún comando herido, ninguna huella dejada, una verdadera obra maestra táctica. Pero con el tiempo surgieron preguntas mayores. Más tarde, mediante documentos desclasificados y análisis históricos, Israel reconoció una verdad dolorosa. Abu Jihad no fue el iniciador de la intifada. La revuelta surgió espontáneamente de la frustración acumulada de la población local tras décadas de ocupación. Él solo reclamó hábilmente la responsabilidad para elevar su estatus personal y el de Fatah. Eliminarlo no debilitó el movimiento, sino que creó un vacío para líderes más extremistas. Israel guardó silencio total sobre su responsabilidad durante más de 2 décadas. Solo en 2012, tras declaraciones de exmiembros de la Sayeret Matkal y el Mossad, el gobierno admitió oficialmente: sí, nosotros lo hicimos. El asesinato de Abu Jihad se convirtió en símbolo de la estrategia de eliminación selectiva, targeted killing, que Israel aplicó ampliamente después desde líderes de Hamas y Hezbollah hasta ingenieros nucleares iraníes. Demostró que Israel podía extender su mano a cualquier parte del mundo, pero al mismo tiempo planteó una gran pregunta: ¿eliminar individuos realmente cambia el panorama a largo plazo? La historia muestra que la respuesta suele ser no. Las organizaciones terroristas o movimientos de resistencia rara vez colapsan por perder un líder. En cambio, suelen volverse más decididas y el conflicto se prolonga años más. La operación de asesinato de Abu Jihad es así tanto el pináculo del arte de las fuerzas especiales como un recordatorio costoso de los límites del poder militar puro. No resolvió la raíz del problema, solo calmó temporalmente a la opinión pública interna. ¿Qué opinan ustedes? ¿Una operación perfecta tácticamente pero valiosa estratégicamente
Dejen su comentario. Abajo me encantaría oír sus opiniones. Queridos amigos, acabamos de revivir juntos una de las operaciones especiales más audaces y perfectas del siglo XX, el asesinato de Abu Jihad en Túnez en 1988. Desde la apertura dramática con más de 70 balas en plena noche, pasando por meses de planificación meticulosa y entrenamiento riguroso, hasta el asalto que duró solo minutos, pero cambió la historia, todo demostró el temible poder de la Sayeret Matkal y el sistema de inteligencia israelí. Pero como vimos, una victoria táctica brillante no siempre equivale a éxito estratégico. Eliminar a un líder de alto rango puede traer satisfacción inmediata, pero rara vez apaga las llamas de un movimiento popular. La intifada no solo continuó, sino que se prolongó años más, causando mayores pérdidas para ambos bandos. Esta es una lección que no solo Israel, sino muchos países del mundo han aprendido en la lucha contra el terrorismo. Puedes cortar la cabeza de la serpiente, pero el cuerpo aún puede retorcerse y crecer una nueva. Esta operación aún se enseña en las academias militares, líderes como modelo ideal de coordinación, multiarma, inteligencia marina, fuerzas especiales, aéreas, todo funcionando como una máquina bien engrasada. También marcó el inicio de la era del targeted killing, que Israel aplicó ampliamente después con drones y tecnología moderna. Pero al mismo tiempo nos recuerda que la guerra no se gana solo con armas, sino comprendiendo la naturaleza profunda del conflicto. La historia de Abu Jihad y la Sayeret Matkal no es solo historia militar, es una historia humana de combatientes que sacrifican silenciosamente el sueño para practicar cientos de veces de decisiones pesadas de líderes y de pérdidas irreparables de civiles en ambos lados. Gracias por dedicar tiempo a seguir completo el video de hoy en Battleforge Legends. Si les fascinó esta historia, hagan estas 3 cositas ahora. Den like al video para apoyar el canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos episodios. Dejen un comentario. Según ustedes, ¿las operaciones de asesinato selectivo contra líderes son realmente efectivas a largo plazo? ¿O solo crean más enemigos? El próximo video será aún más caliente. Contaremos otra operación especial que dejó al mundo atónito, el asalto audaz de Estados Unidos para eliminar a Osama Bin Laden en Abbottabad en 2011. Operation Neptune Spear. Detalles nunca revelados, disfraces de élite y el momento en que el helicóptero Black Hawk cayó en el compound. No querrán perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Este es Battleforge Legends, donde las batallas legendarias se cuentan de la forma más vívida. Gracias y hasta pronto.